Buenos días a todos, bienvenidos al webinar de Invoicing. Sí, mucho gusto, mi nombre es Jefferson Paul Morales Ríos, soy líder de producto de Rotma, y al día de hoy voy a ser su locutor, nuestro presentador. ¿Listo? Listo. Bueno, el día de hoy tenemos el producto de Invoicing. Agradezco mucho la presencia de todos los que están asistiendo a este webinar. Es importante que conozcan los productos de Ciesa. Ciesa está impulsando muchos productos nuevos, integraciones con los sistemas, con cada uno de todos los módulos, los productos adicionales y transversales que tienen nuestra compañía. Y el día de hoy, pues vamos a ver uno muy importante que estamos trabajando, el que estamos ya lanzando y vendiendo, que les va a ayudar a automatizar muchos de los procesos que al día de hoy tienen, digamos, en sus empresas, ¿sí? Y una conexión muy importante, que es el tema legal de la facturación electrónica con respecto a lo que ustedes causan en sus sistemas y cómo, digamos, legalizan esas facturas que ingresan a través de su buzón de recepción de facturación electrónica, ¿sí? Bueno, inicialmente hablemos un poco de qué es CIESA Invoicing. CIESA Invoicing es una plataforma integral que automatiza de automatización financiera que transforma las facturas electrónicas XML que se reciben de manera automática a través del buzón de recepción de facturación electrónica, ¿sí? Y que a diferencia de ser un portal de recepción, Invoicing funciona como un motor inteligente que aplica unas reglas de negocio con inteligencia artificial para hacer que todos los procesos que ustedes tienen, dependiendo del documento que reciben, pues digamos, creen un valor agregado, ¿sí? Y que tenga, digamos, una plataforma donde esta información es visible de manera centralizada, ¿sí? Entonces, digamos, pueden revisar la información que reciben, que al día de hoy ya saben cuáles son las facturas electrónicas que sus proveedores emitieron, y a partir de ellas poder crear documentos, sean financieros, comerciales, y pues muchas funcionalidades que se van a ir agregando con el tiempo, ¿sí? Continuemos. Bueno, aquí hablamos un poco de cómo se transforma desde el punto de facturación electrónica en CESA Invoicing, y cuáles son cuáles son las mejoras, cuáles son estas herramientas que ustedes van a tener para poder optimizar su operación. Lo primero es que vamos a evitar, digamos, hasta un 75-90% la agitación manual de la información, ¿sí? Que al día de hoy pueden ingresar entradas de forma manual, hacer facturas de compra de servicios de forma manual, hacer comparaciones de la información que hoy van a tener de manera centralizada, ¿sí? El tema el sistema trata de juntar toda esa operación que ustedes hacen, ¿sí? Y cumple con excelencia los procesos que tienen divididos en fases en una sola plataforma, ¿sí? Ya hay un tema al día de hoy de dependencia operativa, esto va a pasar a ser un tema automático, ¿sí? Pueden crear reglas del sistema para que hagan operaciones que no necesitan realmente supervisión humana, y otras pues que en algunos casos el sistema va a ir aprendiendo de sus decisiones y va a ir agregando sugerencias hasta llegar hasta una fase final de automatizar algunas decisiones que ya ustedes habrían tomado anteriormente. Listo. Y bueno, el tema de que la información sincronice y sea muy clara apenas se reciba o apenas ustedes estén haciendo los procesos, tengan la información clara para que avancemos a la parte de crear el documento y revisar toda la información en un solo disparo. ¿Quién? Bueno, vamos a hablar un poquito ya de cómo funciona. El punto de partida, como mencionamos, inicia con la factura que ustedes reciben a través de los buzones, o que también tenemos alternativa, se pueden cargar en el portal que hoy conocen, ¿cierto? El portal de documentos electrónicos de CIESA. La información que recibimos o que podemos visualizar allí es la que podemos convertir en un documento posteriormente, pasando por unas etapas que vamos a ver, ¿sí? La primera etapa es recibir el documento y cargarlo para que la plataforma tenga la visibilidad completa de ese documento. La siguiente es que el motor de invoicing toma esa información y realiza un cruce de información y unas validaciones contra la orden de compra, ¿sí? Él lee
la información de la orden de compra, saca una información para poder cruzarla con la de la factura que recibimos de nuestro proveedor y poder mostrarles a ustedes esa comparación, ¿sí? Haciendo un chequeo de cada uno de los puntos donde verificamos que la orden de compra corresponda al proveedor de la factura, que los valores estén iguales o inferiores posiblemente, ¿sí? Y que las cantidades y todo sean correspondientes a lo que pedimos, ¿sí? Las variaciones van a ser visibles a través de una vista que te permite mostrar la información de la orden de compra y la factura que recibimos para que ustedes puedan hacer comparaciones en caso de que necesiten revisar un tema adicional que no esté dentro del alcance de la validación automática. Ahora, el sistema tiene un proceso, ¿sí? Tiene dos modelos de reglas, tiene un modelo de regla simple que nos permite reclasificar los documentos en algo que llamamos centros de operación, ¿sí? Los centros de operación son algo que creamos y se llamaron de esa manera, creo que creo que aproximadamente año y medio hicimos un webinar también de la nueva funcionalidad que se implementó en el portal para el modelo de recepción de documentos, donde abordábamos la clasificación de documentos por este tipo, centros de operación y a su vez centros de costos, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros utilizamos esa funcionalidad de centros de operación para ampliar esa información y establecer una conexión con los centros de operación del ERP. Sin embargo, es de entenderse el punto, es que el ERP no define los centros de operación del portal, pero el portal sí debe indicar a qué centro de operación debería apuntar en caso de realizarse una operación que necesite integrar el ERP. Ahorita lo vamos a ver y de pronto va a quedar un poco más claro cuando lleguemos al punto. ¿Listo? Ahora, ¿qué parte de la inteligencia artificial al día de hoy, un momentico, por favor, qué parte de la inteligencia artificial al día de hoy está implementada y está operando, ¿sí? Y se está alimentando la información, ¿sí? Es muy importante allí saber que nosotros enviamos la información y la clasificamos de manera anónima. Es nuestros sistemas aislados los que utilizan la inteligencia artificial, los que reciben esa data para poder mostrarla y poder clasificarla de manera adecuada, ¿sí? Garantizando que la inteligencia artificial no capture información sensible para guardarla o venderla. Digamos que es muy importante para nosotros garantizar que todo sea muy claro y seguro para el uso y que pues evidentemente no los va a afectar el uso de las herramientas de inteligencia artificial, sino que antes se va a aprovechar porque pues, va a generar un impulso muy grande, ¿sí? En la toma de las decisiones, la automatización de procesos y la gestión rápida y eficiente de las operaciones. Ahora, en el punto de la inteligencia artificial, en este momento cruza la información que se recibe de la factura y la orden de compra, ¿sí? Me refiero es que nosotros revisamos los ítems y los movimientos pues, propiamente que se emiten en la factura, los comparamos con nuestra orden de compra referida, ¿sí? La que estamos intentando cruzar, y analizamos cada uno de esos puntos para que vamos revisando qué equivalencia, qué ítem de la orden de compra realmente corresponden al de la factura recibida. El sistema tiene unas métricas donde va a analizar esas comparaciones y el match que supere un 60%, digamos un margen, se va a tomar como una decisión automática. ¿Sí? En caso, y ahorita vamos a ver el punto, en caso de que ustedes pronto nuestro sistema no encuentre una equivalencia porque las descripciones o los datos de lo que se reportó en la factura varía demasiado lo de la orden de compra, les va a permitir ingresar una equivalencia que provendrá de un aprovisionamiento de los índices que ustedes tienen en el ERP. ¿Sí? Ahora vamos a ver esa parte también, pero es importante saber que el sistema tiene muchos modelos, digamos, para subsanar escenarios que de pronto ustedes quieran decir cómo solucionen este escenario, qué debería hacer en esta ocasión. ¿Sí? Digamos que ahorita vamos a ver muchos de ellos y digamos que espero pues contemplar los que ustedes necesiten. ¿Sí? Ahora, finalmente, cuando el sistema tiene la información base para toda esa operación, le permite al sistema crear el documento, ¿sí? Nosotros tenemos flujos comerciales y financieros, es decir, que tenemos la posibilidad de configurar la creación de un documento en comercial, entradas de documentos, entradas de mercancía, ¿sí? De manera desde orden de compra, las facturas desde la entrada, ¿sí? Que esta tiene una pequeña restricción, es que primero exista la entrada para poder, evidentemente, hacer la factura de compra desde la entrada, ¿sí? Y en financiero, que tenemos tanto
la facturación desde facturación, factura de compra desde servicios, desde orden de compra de servicios, perdón, y la factura de compra directa de servicios, ¿sí? Que es mucho más aplicable en los escenarios en los que evidentemente no hay una orden de compra referida, porque la operación realmente no lo amerita o no se hace por fines, digamos, del negocio, ¿sí? Caso servicios públicos, peajes, algunos documentos que realmente pues, no tenemos un cruce de orden de compra, entonces podemos utilizarlos como bases para crear la factura y causar esa cuenta por pagar en nuestro sistema. ¿Listo? Bueno, continuemos. Bueno, llegamos a un punto importante que es que, bueno, ¿qué beneficios tendremos con todo este modelo, esto que les estoy hablando? Primero, el sistema DAM, las decisiones con información real van a tener la visibilidad financiera inmediata apenas reciban la información, el sistema les va a presentar la data cuando ustedes busquen el registro, van a comparar la información, van a tenerla visible, digamos, muy fácilmente y de manera integrada, ¿sí? Es un tema muy fácil de hacer. Ahorita les voy a mostrar que realmente no tiene nada, nada difícil. ¿Sí? El proceso, digamos, es un clic o dos clics y cuando ya ustedes definan un tema automáticamente, el sistema va a procesar sin preguntarles. Solo les va a mostrar registros. Continuemos. ¿Sí? Bueno, hablemos un poco de los procesos que automatizan. ¿Sí? Primero, en el tema de compras de inventarios, creo que hablaba un poquito de esto, que la validación automática contra la orden de compra, apenas llega el documento, se encuentra la orden de compra que está referenciando este documento y el sistema disparó un proceso de comparativa. En esa comparativa pasan unas validaciones que tienen, son semejantes tanto en comercial y financiera para poder verificar que el documento cumple con una expectativa de validación que siempre, digamos, tratamos de que cumpla como más o menos con la mínima y luego ir agregando cosas que se pueden adicionar para que cumpla con las reglas de negocio que cada uno de ustedes tendrá, digamos, en su core de operativo. ¿Sí? El tema de la operación de facturación parcial, si ustedes pueden recibir documentos parciales para crear las entradas o las facturas de compras de servicios, tanto directa como de orden de compra. El sistema tiene unos manejos con esos flujos para que las puedan, digamos, gestionar. En cuanto a servicios, digamos que el tema de gastos recurrentes, lo que se ve, nosotros, como les mencionaba, se está implementando el tema de la automatización y que lean sus preferencias en cuanto a documentos de forma directa. ¿Sí? Cuando ustedes hacen facturas directas que no tienen orden de compra, hay que ingresar en este momento son 3 valores que son unidades de negocio, algunos datos pequeños de impuestos. El sistema evidentemente va a aprender de él y lo que es el punto es que ese tipo de operaciones ya no vuelva a ser una frustración para ustedes y todo esto funcione de manera automática. ¿Sí? Listo. Continuamos. ¿Sí? Bueno, mucho de lo que está aquí es importante tener que, digamos, el sistema cumple con lo que ven en pantalla. Si se Invoicing entiende la operación financiera. Hemos llegado a cubrir gran parte de la operación, ¿sí? Con nuestros clientes, hay clientes pilotos que nos han ido alimentando, nos han dado feedback y por eso menciono que hay muchas operaciones que seguimos creciendo y seguimos cobijando para poder cumplir con el 100% de la expectativa que tiene cada uno de ustedes con la herramienta que al día de hoy les estamos mostrando. Continuemos. ¿Sí? Listo. Ahora, le hablaba de unos puntos muy importantes que refiere a las diferencias del valor estratégico. Tener en cuenta mucho que es importante que con nosotros nosotros somos proveedores tecnológicos, tenemos un gran respaldo, ¿sí? Somos una empresa que les puede brindar esa seguridad y que los sistemas que al día de hoy integramos están muy fuertemente desarrollados para poder seguir creciendo y adaptarse con inteligencia artificial para ayudar a automatizar los procesos, ¿sí? Fuera de eso,
cada una de las operaciones que ustedes utilizan en el ERP son conocidas por nuestro sistema, por nuestros agentes, ¿sí? Entonces, digamos que el proceso que a hoy les damos tiene una gran capacidad de cohesión entre todos los módulos, todos los proyectos se hablan entre ellos y tienen un, digamos, un modelo centralizado con facturación electrónica y el ERP a través de esta estrategia. Hay muchos productos adicionales que más adelante eh, haremos presentación de ellos, claro que sí, pero digamos que se complementan cada uno de ellos para tener una vista 360 de toda la operativa, ¿sí? En el día de hoy, con este sistema, tendrían, digamos, la eliminación de aproximadamente el 70-90% de la operación de cada un cliente. Digamos, no hay necesidad de digitar los datos, la información se muestra y con un clic crean un documento, ¿sí? Si no lo tienen automatizado. El sistema hace un cruce automático, como les mencionaba, un poco más de lo que ya les venía hablando. La inteligencia artificial es muy fuertemente aplicable en muchos de los escenarios que estamos trabajando, que ustedes tienen en su vida y en los que le ofrecemos, ¿sí? La información de que tenemos una conexión directa con Enterprise, ¿sí? Hay un componente que nos entrega la información de manera directa y muy rápida para nosotros hacer toda esta revisión y es por eso que digo que tenemos la capacidad de evolucionar aún más, ¿sí? De automatizar aún más, de entregar la información muy clara y en todos en una plataforma que les quedará unificada para que tengan todos los procesos coherentes de documentos electrónicos con nosotros, ¿sí? Vamos, siguiente, Betsy. Bueno, hablamos un poco más de los beneficios, las decisiones con información real, la visibilidad financiera inmediata, escalabilidad sin crecer del equipo. De hecho, pues como les digo, cuando las cosas se vuelven mucho más fácil, nos queda mucho más tiempo para hacer operaciones adicionales, cosas de control que de verdad necesitan una intermediación humana, no como estas operaciones que se pueden automatizar y dejar muy, muy fácil el concepto de crear un documento o causar un documento en nuestro sistema apenas lleguen en nuestro buzón en facturación electrónica. Toda la información de financiero, como ven, ahí les hablaba un poquito más que nosotros tenemos productos que se están complementando para darles todo ese 360 de la información. Este es uno de ellos, hay otros que van a ir mostrándose para que cada uno de ustedes tengan todas las herramientas de manera centralizada, tanto la causación, la conciliación, los reportes, todo eso está evolucionando con esto y eso es una herramienta muy fuerte porque va a cubrir esperaría el 100% de su operación, ¿sí? El sistema es escalable, como les digo, nosotros, nuestra cohesión con el ERP nos habla de una capacidad ilimitada, ¿sí? Cada que el ERP evoluciona, nuestra herramienta evoluciona y se unifican para poder dar esa integridad y un sistema cooperable, ¿sí? Y usamos la inteligencia artificial como base para muchos de los procesos que se automatizan y se gestionan de forma rápida. Digamos, sí. Bueno, aquí vemos un punto de cuál sería la fase de implementación y acompañamiento que sería en el punto, como ven, pues todo va desde un inicio, se revisa una planeación, se hace el diseño y la configuración, que es la parametrización del aprovisionamiento y todo lo que tiene, se hace el tema de ejecución hasta que ustedes cumplan con su operación y sale al aire. Es importante tener en cuenta eso para que ustedes tengan la claridad de cómo sería el proceso de implementación de nuestro producto y qué acompañamiento tendrían para que tengan la tranquilidad de que estos procesos, digamos, no se entregan de manera directa. Se acompaña para que ustedes tengan la satisfacción y la certeza de que están comprando el producto que vieron, que les presentaron, ¿cierto? Bueno, Betsy. Pero quiero entrar a algo muy importante que ya vamos a llegar ya. Bueno, aquí hay un punto, ¿sí? Es un tema que sí está entregando, o es una oferta de valor, que muchos de las operaciones de los módulos, lo que les venía hablando, van a tener, digamos, unas capacidades de acuerdo a las necesidades como empresa, donde ven pues 3 modelos de planes, el de core, que va a entregar factura simple, proceso estándar, reglas básicas, validaciones automáticas, uno avanzado para empresas con inventario, cruza facturas con orden de compra, parte de lo que hacemos, pero tiene un alcance aún mayor, ¿sí?
y la versión Enterprise, que para operaciones complejas usa IA para aprender y automatizar y conectar la información, mucho más de la automatización que les mencionaba, de control de decisiones y aprendizaje de máquina, el Machine Learning. ¿Sí? Continuemos. Aparte, con los comerciales pueden andar un poco más para que entiendan. Bueno, esta es creo que la parte que todos estaban esperando. Queremos ver el producto, lo van a tener. Entonces, permítame en un momento, ya les comparto pantalla para que con ella podamos realizar el proceso y la muestra. Listo. Bueno, como podrán ver, este es uno de los portales conocidos. Esperaría que con la mayoría de todos los que están en nuestro webinar, es el portal de documentos electrónicos donde, pues, digamos, muchos de los productos también están integrando. Yo siempre les adelanto un poquito, nuestro portal sigue evolucionando y pronto tenemos sorpresas, digamos, para entregarles a ustedes, para que conozcan, para que sepan que siempre piensa en el cliente y en cómo solucionar, cómo llegar a solucionar esas situaciones que tenemos cada día a día para que todo opere fácilmente y muy rápido. ¿Sí? El tema de optimizar procesos es un control importante para CIESA. ¿Sí? En facturación electrónica tenemos el proceso de que recibimos los documentos electrónicos que nuestros proveedores por ley nos envían al buzón, ¿sí? De facturación electrónica. ¿Sí? Nosotros tenemos las opciones de cargar de forma manual nuestro documento y recientemente se liberó una funcionalidad para todos los que usan nuestro producto para que tengan presente, y aprovecho para mostrárselos, la capacidad de poder ingresar documentos que no corresponden a su operación, ¿sí? Documentos que recibimos voy a dar un ejemplo, servicios públicos de un local que nosotros alquilamos que no está en nuestro nombre, pero como es nuestra prioridad, digamos, es nuestra deuda pagar ese servicio público, pues podemos reportarlo o importarlo en la plataforma para que el sistema, pues digamos, lo registre y podamos tener la visual cuando generemos los reportes. Además de que también sirve como base para crear documentos a partir de esta importación, este registro, ¿sí? Esto es nuevo, recientemente salió en la versión del portal para que, pues, digamos, puedan probarlos ustedes y sepan como tal qué operación hacer con ellos. ¿Listo? Lo menciono, es importante que muchos de pronto lo han visto, en los manuales se incluye, pero para que sepan. ¿Listo? Ahora, ¿a qué llegamos? Nosotros dentro del portal tenemos la opción de CIESA Invoicing, que sería nuestro módulo de operación integrado con el ERP. A través de este módulo nosotros tenemos la visibilidad de los documentos que recibimos, los datos de la orden de compra, que les va a decir cuándo sí se captura, cuándo no, y la información de la orden de compra que se recibió como referencia a la factura. ¿Sí? Muchos se preguntarán qué pasa cuando no se recibe la orden de compra. Vamos a abordar ese punto más adelantico para que sepan que no hay ninguna novedad con eso. Ahora, vamos a ver lo fácil que es crear un documento, pero les voy a mostrar un poquito antes de pasar. Nosotros tenemos aquí el documento que termina en 172, referencia a la orden de compra OC 122. Esta orden de compra tiene una información que se cruzó en este proceso de validaciones con la información de la factura, ¿sí? Y te entregó acá, por lo menos las validaciones que nosotros hacemos, aunque no está en este orden, todos se hacen de forma paralela. Dice, validar proveedor que concuerda con la orden de compra. La factura y la orden de compra deben de tener el mismo proveedor. Es importante, pues, mostrarles esa información para que ustedes tengan eso. Importante la validación de cantidades de los índices con la orden de compra, que cada uno de los movimientos o que las cantidades en total sumen la cantidad que ustedes esperan o que sea inferior para las entradas parciales o las operaciones parciales sobre estos documentos. La validación de existencia del proveedor, que nuestro sistema lo tenga reportado, que la orden de compra realmente exista en nuestro sistema, la comparación de ítems, que aquí habla de la posibilidad o el tema de que tengamos una previa
decisión sobre el proceso de equivalencias que les mencionamos, se ejecuta con la inteligencia artificial y de forma manual en caso que ésta no logre encontrar una equivalencia, y la validación del valor de la orden de compra, que debe estar igual o por menor de la orden de compra, ¿cierto? En la parte superior tenemos un comparador donde pueden ver esa información de forma, pues, digamos, mucho más clara, donde aquí en la parte inferior donde se los movimientos se ve el valor, los impuestos y las cantidades que se reportaron en cada uno de los documentos, y se van a ir mostrando unas variaciones en caso de que se encuentren unas diferencias en los ítems que se encontraron relacionados, ¿cierto? En este caso vemos lápices en ambas ocasiones que se hicieron para el ejercicio. En la parte de acá se menciona, se identifica pues, los datos de la orden de compra del centro de operación más los datos de cabecera que ya conocen. Entonces, digamos, de esta forma rápidamente pueden visualizar la data de lo que recibieron y lo que van a cruzar. Esto para tomar, pues, digamos, una decisión rápida de crear un documento cuando. Voy a abrir una de las máquinas que tengo aquí en el registro. Voilà, solo de dos. Listo. Bueno, entonces voy a hacer la generación del documento. Aquí vemos las opciones. Tenemos ver XML. Ahora les voy a hablar de estas. Ver XML, generar documento, Este es de manera directa. Este es de manera con orden de compra referenciada. Los detalles para ver los datos de las validaciones y algo que se llama adendas, que ahorita lo vamos a abordar. Es como un tema de adicionales que podemos ingresar información en caso de que ya no llegue por los datos de la factura, como la ubicación de entrada de los ítems, ¿sí? Algo como eso o un lote. Ahora, voy a darle aquí crear el documento y vamos a ver un modal que se genera mostrándonos toda la información del proceso, ¿sí? En esta parte, el sistema le dice, vamos a hacer la consulta de la orden de compra, identificamos que la orden de compra es de comercial, ¿sí? Ahorita vamos a ver qué tiene relevancia esto porque les habla de unos flujos dependiendo de cada uno de sus módulos. La orden de compra, bueno, salen los datos de la orden de compra, la fecha, quién el proveedor que registra la orden de compra y los datos de los ítems juntos con sus impuestos para que tenga la visibilidad completa, ¿sí? En la parte de equivalencia de los ítems, ¿sí? El sistema encontró y donde dice código, digamos, el sistema dice, yo necesito una equivalencia, voy a revisarla y el sistema identificó pues que el lápiz es fácilmente machable con lápices del proveedor, ¿sí? En esta ocasión, pues digamos, usamos para fines del ejercicio el mismo ítem, pero pues el sistema entiende y confronta la información para poder encontrar una equivalencia, ¿sí? En caso que no, voy a adelantar un poquito, nosotros tenemos la forma de verificar cuál es el ítem del proveedor y cuál sería nuestro código. Sin embargo, pues como la información se registra de la orden de compra acá, si lo tienen cargado previamente, que se ve acá, pues podrían seleccionarlo tranquilamente y el sistema tomará eso como una decisión manual, ¿sí? En este momento, vieron lo poco que se demoró crear un documento, siendo un ambiente de pruebas, y vamos a ver nuestro sistema que está conectado acá para que sepamos cuál fue el documento que se creó. Este fue el documento que se creó. Y listo. Así de fácil, digamos, ya el documento existe en nuestro sistema, está contabilizado desde este punto, ¿sí? Siendo una entrada desde orden de compra, pues el paso siguiente sería facturar. Recuerden que este mismo proceso se puede hacer con diferentes clases de documento, que sería la factura. Sin embargo, necesitarían que exista una entrada inicialmente para que el sistema la tome como referencia y deje la factura inicialmente. Eso ya depende un poco de la operación de cada uno de ustedes. Dentro de los datos que se pueden visualizar cuando el documento se crea, cabe destacar el punto de que las notas, en esta ocasión, digamos que el identificador del documento es muy largo, así que, digamos, cuando pasa de tipo de situaciones, se divide y se pone la parte del prefijo, ¿sí? Y el restante dentro del campo notas y se pone la información del documento del consecutivo acá. En caso que el documento, digamos, no supere la longitud que permite este campo, el sistema la va a mostrar de manera directa todo en el campo de autorreferencia.
Adicional, aquí prevalecen, sé que me lo han hecho pues, saber, las notas de la orden de compra. La orden de compra, si tiene nota, en mi caso no tenía, se van a conservar aquí en las notas de la entrada para que, digamos, dentro de su operación y todo, pues esa trazabilidad no se pierda. Adicional, se muestra o se agrega la URL de validación del documento para que, pues, digamos, en caso de que necesiten ver qué documento de referencia y si realmente está en la DIAN y todos los detalles relacionados, pues puedan obtener la información desde el documento de entrada que crearon, ¿sí? O cualquier otro documento que se utilice. Ahora, aquí ven los datos de lo de orden de compra. Estos son los ítems pues, que se registraron. Digamos que pues parte es muy fácil pues ya revisar el resto. Es muy fácil lo que se hizo con esta parte. Ahora, hay un punto que aquí pueden ver que el documento creció, ¿sí? El documento cambió de estado, es el 122 el que estamos hablando, y esto, pues, digamos, nos quita la posibilidad de crear otro documento, ¿sí? Ahora, vamos a hacer un ejercicio con algo que se llama adendas para que lo vean. ¿Sí? En este momentico tenemos un documento que tiene un estado de validación fallido. Este es cuando el documento no cumple con una de las reglas, ¿sí? Y hay dos sectores. La regla local significa el momento en el que el sistema trató de obtener la información de la orden de compra desde el XML. En muchos de los procesos, muchos de nuestros proveedores olvidan emitir esta información o simplemente, digamos, la reportan con otro concepto que no es el que entendería nuestra plataforma, ¿cierto? Y el sistema cuando no la puede capturar, fácilmente, digamos, podemos adicionarla o editar, digamos, de alguna manera esa información para que la podamos relacionar y operar tranquilamente, ¿sí? Cuando vemos esto, nosotros utilizamos algo llamado adendas, ¿sí? Las adendas, aunque no quiero llamarlas como tal, pero para que se familiaricen un poquito, funcionan con algo parecido a las entidades dinámicas que utilizan en el ERP, ¿sí? Entonces, nosotros creamos aquí prueba, inicializamos un registro de adenda y le agregamos el campo. ¿Por qué se inicializa un registro? Porque es una llave que deja marcado el documento como modificado para que luego tengamos una trazabilidad de, bueno, cuáles son los documentos que tuvieron una modificación y por qué, ¿sí? Para eso es la descripción de la adenda, que podamos dar algún detalle corto sobre por qué. Y aquí vemos algunos campos. El CUF es un campo que teníamos de prueba. Nosotros podemos cambiar la orden de compra, ubicación, lote, ID centro de operación, que es un tema de reclasificación, pero si necesitamos hacerlo únicamente para un documento, también lo permitimos. El estado del documento, podemos cambiar en las parametrizaciones. Hay unas reglas que te dicen cómo quieres que nazca el documento, si quieres que nazca en elaboración o aprobado, contabilizado. Eso depende de la operación de ustedes. Muchas veces nos comparten, es que necesito registrar las retenciones, entonces no me lo cree aprobado porque necesito editarlo. Esto, usted puede crear que todos sus documentos nazcan en elaboración, perdón. Y digamos que si usted quiere que un documento no nazca en elaboración, esta es la alternativa a la regla, ¿sí? Como para que usted identifique que es como se hizo automático, entonces esta en excepción, para no cambiar la operación de todos, yo puedo decirle solamente este documento que nazca de otro estado, ¿sí? 01 para la creación, aquí se informará por un modalcito para que tengan la data de qué tipo de campos o qué tipo de datos se puede registrar. Ahora, me voy a volver un momentico para saber cuál es la información. Nosotros tenemos la OC24, ¿sí? Asumimos directamente, pues por temas de pruebas, que la siguiente era la OC25. La OC125, aquí la adenda queda, registro queda con los datos, ingreso los datos de la OC25, yo guardo los cambios y cuando guardo los cambios le digo al sistema, venga, hágame una revalidación, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Él va a tomar esa información de la adenda y la va a cruzar. Entonces, como ven, el campo, perdón, el documento que no tenía esa orden de compra, al día de hoy me dijo, está bien, ¿sí? Ya está bien, él pasa con las reglas. Entonces, nuevamente podemos ingresar a él, el sistema me muestra como si sí fuera utilizado la orden de compra desde el principio, el sistema dijo, esa orden de compra ya la recibí por un externo, que sería la adenda, y voy a utilizarla como referencia para crear el documento. Nosotros entramos aquí al comparador para ver algo importante, ¿sí? Si ven, hay una diferencia importante o relevante que es la inclusión de un cuadro que menciona adendas y aquí va a haber una lista de las adendas que tenga el documento. Si modificaron centros de operación, estado, todo esto se va a ir visualizando acá para que tengan pues precisamente esa visual de este módulo para saber que el documento cambió o tiene una operación alterna porque se decidió así a través de las adendas.
Ahora, lo mismo, haría lo mismo con este documento, ya que cumplió con lo que necesito, hago la creación del documento y el sistema pues registra todo nuevamente. Bueno, dejan marcas, siempre se dejan marcas para que sepan, muy básico. Y lo mismo, entonces el documento cambia de estado, volvemos acá, le voy a dar siguiente para ver el 66 era el último, está el 67, tal cual. Entonces, digamos que así es de fácil solucionar esas situaciones adicionales. Caso que también se incluye acá es cuando la orden de compra no se reportó de manera correcta. ¿Sí? El sistema hizo un cruce y está reportando una orden de compra X que realmente no es la que necesitamos. También la puedes modificar de esta manera. Cuando el sistema tiene una adenda, dice adenda con OC cargada. Entonces yo la creo y cuando yo le seleccione el campo de la orden de compra me va a traer la información que tiene previamente recolectada. ¿Sí? Eso es para los escenarios en el que se haya capturado previamente información. Entonces aquí ya le puedo cambiar por el valor que yo crea que corresponde y listo. Mientras yo no guarde, como que así. Ahora, la adenda, el uso de adenda es una marca que de momento dejamos registrada para que sepan que en algún momento o se modificó, se editó. Después de que el documento nazca, no se deja editar nada de la adenda ni detalles para que sepan pues, que este tema no se va a perder la trazabilidad de la operación. Sin embargo, la adenda de momento no deja retirarse si se intentó crear, ¿sí? Para, pues, digamos, tener una marca de momento si tuvo alguna operación que tuvo dudas, ¿sí? Evidentemente vamos a agregar cositas allí para que esto quede un poco más claro. Ahora, vamos a mostrar que la adenda no se deja modificar, documento importado. Una vez se ha importado el documento, ya no puedo gestionarlo con el tema de las adendas, ¿sí? Ni hacer operaciones de crear otro documento, ni reprocesar, ni revalidar, que este solo se habilita cuando el documento esté con errores. Ahora, les voy a hablar un poquito de esta. Revalidar, como vieron, hace que el sistema tome los cambios que normalmente están por las adendas, ¿sí? Porque yo sí puedo hacer que la orden de compra que está relacionada, digamos, la 124, yo la modifico en el RP y también puedo decirle al sistema vaya y revalide. A eso me refiero cuando digo que el sistema vuelve y chequea la confrontación, tanto lo que se cargó en el portal como lo que se pudo haber modificado en el RP. Ejemplo también, el tercero no estaba creado o algún detalle como tal. El de reprocesar es algo un poco más fuerte. Lo que hace reprocesar es decirle al sistema, venga, tengo el CUFE, ¿sí? Pero algo en el cargue probablemente quedó errónea, ¿sí? Entonces él lo que hace es descarta, digamos, el documento que se tiene actualmente y le va y le dice a la DIAN, venga, denme el documento que registra este CUFE, ¿sí? Por si algún detalle está incorrecto, va a la fuente de la verdad, que es la DIAN, y registra pues nuevamente el documento ya con la información recolectada del XML que sustrajo de la DIAN. Eso es parte, digamos, de la operación que se puede hacer desde acá, ¿sí? Si hay un error de cálculo, que si hay unos detalles, no quiero mencionar, de pronto algún error de captura también que en su momento existió, reprocesar va a ser la opción para, digamos, que el sistema tome y haga ajustes rápidos sobre el proceso. A la funcionalidad de ver XML que se agregó recientemente para el modelo de recepción, pero también se abrió para la recepción básica. ¿Listo? Bueno, un poco de esto es la creación del otro que yo les mencionaba, es la creación de un documento de manera directa, ¿sí? El modelo financiero. Algunos se estarán preguntando cómo se hace un documento directo, ¿sí? Entonces, para ello, permitan que yo crear uno. Voy a hacer un proceso de carga que tenemos acá. Este documento lo voy a cargar. ¿Sí? Le voy a buscar. Esta opción no está abierta al público. Qué pena que la utilice para que el sistema me deje rápidamente obtener el documento de la DIAN, descargarlo e importarlo con el CUFE. ¿Sí? Listo. Sí, importar. Esperemos que lo haga. Me dijo que este es el registro que importó. Voy a la recepción normal otra vez, busco el documento. Aquí me sale
Y bueno, voy a hacer algo importante que es desde acá. Hay un tema de restricciones para los usuarios, ¿sí? Al día de hoy ustedes cuentan con una restricción por centros de operación para sus usuarios regulares, si así lo desean. Se reclasifica y le dice a los usuarios qué únicos centros de operación deben de visualizar, ¿cierto? Obviamente eso depende de los roles. Hay mucha información ahí que es muy relevante para, digamos, que es bueno, no puedo ahondar ahorita, pero pues que luego les diré cómo pueden verificar esa parte. Entonces, si el usuario tiene habilitado la funcionalidad por el menú usuarios, que ahorita la vamos a ver, les va a aparecer los menús que se registran acá. El usuario que no, que es irregular, es de la operación del común, digamos, para decirlo así, solo puede visualizar, aún no cargado, permítanme, voy a reprocesar porque ¿verdad que la DIAN tiene algún problema? No me deja subirlo. También, no la subió. Permítame, pues para fines del ejercicio, permítame mostrarles con unos datos que ya sepa que ya están acá. ¿Sí? El usuario que es regular, él ve su documento asignado acá. Perdón, la fecha está mal. ¿Sí? Él ve el registro acá y simplemente él le dice, bueno, yo no puedo ver de manera directa, el usuario regular no puede ver de manera directa el invoicing, esta opción, solamente está abierto para roles de máster y supervisor en la plataforma. ¿Sí? El usuario regular lo que debe hacer es darle a generar documento y el sistema le visualizará únicamente el registro que intenta, eh, digamos, gestionar, ¿cierto? La opción de invoicing, los filtros que ven de aquí arriba quedan totalmente bloqueados. Esto no es visible para un usuario regular por temas de que en este módulo se ven de manera, digamos, no se controla el asunto de centros de operación a nivel de los documentos que se validaron. ¿Sí? Se controla desde la parte de la recepción básica. Es por eso que los usuarios regulares no tienen acceso directo a este menú y se controla que no puedan hacer inclusive con la ruta. ¿Sí? Si tienen la ruta o demás detalles, no pueden ingresar. Si la ven acá arriba, también el código está cifrado. Por temas de seguridad no podrían, digamos, digitar el número de la referencia en la parte de la URL para poder visualizar otro documento. Y pues es uno de los controles de seguridad como tal. Voy a abrirlo otra vez para que, pues fuera de eso que vieron aquí, podemos visualizar. Permítame, yo dejo un registro acá para ver que me permita ese documento que acabe de importar, me lo deje registrar. También aquí. Es este, que aún no ha pasado. No entiendo por qué este documento no me deja cargarlo. Vamos a ver otro. Rápidamente aquí vamos a hacer uno. Listo.
Creo que pueden haber algunos. Ya, listo. Espera, no sé. Listo. ¿Qué ven allí? Estaba cargando ese documento para que lo vieran. Este documento es un documento financiero que acabé pues, de crear desde mi módulo, pero no significa que tenga que ser así. Cualquier documento que ustedes reciban, pues digamos en el proceso, no hay ninguna novedad con que venga del origen, ¿cierto? Entonces, en este caso, yo simplemente no tengo una orden de compra referenciada porque es un documento, pongamos de ejemplo, un servicio público, que es uno de los escenarios más comunes que ustedes tienen, operaciones que son idénticas siempre y no tienen una orden de compra referenciada. Dentro del proceso de las opciones, como se ve, desde generar documento, me permite identificar si un documento comercial o financiero, porque como no tengo una orden de compra, no puedo, digamos, discernirlo de manera inmediata. Entonces, cuando le decimos que el sistema va a crear un documento financiero, él me pone las marcas, me muestra la información de la factura, no de la orden de compra, el sistema registra un proceso de equivalencia de igual manera que lo hace con el tema de orden de compra, porque también necesitamos saber qué servicio vamos a crear y el sistema registró acá por lo menos que ya había una equivalencia creada para ese ítem, ¿sí? En el sistema de servicio. Las equivalencias también se guardan tanto por inventario o por servicio, es decir, por comercial o como por financiero, ¿sí? Son de maneras independientes. Aquí, como no tenemos una orden de compra, hay unos datos, unos pocos datos que se nos piden para poder realizar el proceso de creación del documento. Permítanme aquí, tengo unos datos que tengo para esa información. El motivo 51, centro de costo 1001 y el centro de operación, unidad de negocio, perdón. Ahora que aquí una prueba, prueba de buena. Listo. Entonces, en este proceso ya le digo al sistema, tome esta información como base. Aquí la dejé abierta, pero él se bloquea para que me deje crear el documento. ¿Listo? Entonces, rápidamente creo el documento. Aquí lo visualizamos. Voy a entrar otra vez a la auditoría de mi ERP. Cambia acá el documento que yo creo es de tipo CSS, ¿sí? Factura de servicios de compra, ¿sí? Y este no, el registro 1152, sí dice que fue aquí. Tercera factura. Sí, no. Este no es mi documento, ok. Ya miro este, no voy al último. Ok, sí, un tema aquí en el EDP que no me dejó ver el documento que estaba viendo. Entonces, aquí en pantalla ya pueden ver pues el registro que se creó rápidamente, muy fácil realmente, de esos 4 datos, pero como les digo, más adelante el sistema va a estar observando todos los datos que ustedes ingresen con los terceros que ustedes ingresen para poder tomar decisión de manera rápida. Entonces, aquí se creó el servicio, pues en caso de que quieran crearlo en elaboración, podrían diligenciar las retenciones, los datos de las cuentas por pagar se crearon, la referencia del documento, datos del proveedor, prefijo y consecutivo hasta acá. Entonces, pues, y así es fácil de crear el documento rápido. Entonces, ahora les voy a hablar un poquito de un tema, el alcance que tienen como parametrización del sistema para que sepan pues qué pueden hacer. Vamos en el módulo de administración, damos la opción de invoicing. Desde esta opción, aquí se parametriza los comportamientos de todo lo que les acabo de mostrar, ¿sí? Tenemos un menú interactivo
donde pueden ver un poco más de que la operación, restricciones, condiciones, flujos que pueden generar, detalles de qué es cada campo, por qué se hace así, ¿sí? Configuraciones de usuarios y demás detalles, ¿cierto? Ahora, esta es la configuración. Nosotros utilizamos como puente a nuestros compañeros de CISA Hub, ¿sí? En el proceso, pues, ingresamos unos datos que se necesitan para la conexión y inclusive, pues, nuestros consultores ayudarán con toda esta parte, pero para que sepan, pues, digamos, tenemos la forma de probar tal conexión para que ustedes tengan tranquilidad y sepan que la plataforma está 100% habilitada, está activa y digamos que si hay alguna nueva, pues también puedan visualizar si hay algún detalle en la conexión que al día de hoy puede estar fallando, entonces pueden hacer la prueba de conexión desde este módulo. Ahora, los detallecitos que son datos parametrizables, información de centros de operación por default, esto es información de parámetros globales y lo mencionamos porque nosotros tenemos la configuración por módulo comercial y financiero, y tenemos una global en caso de que ustedes no parametricen algo en esta parte, que él necesita tener la información, él va a obtenerla de acá. Es decir, si yo no configuro que el servicio desde la orden de compra va a utilizar tipo documento CSS, tomaría EAF para la creación y así con el centro de operación. Ahora, tenemos el modelo de captura desde el XML, cómo se va a extraer la información, donde ustedes informan cuál es el tipo de documento que se utiliza, cuál es la longitud para que el sistema sepa rápidamente. Obviamente, él tiene una cuestión de análisis, pero digamos, si le indicamos, el sistema va a ser más rápido y va a poder identificar cuál es la información que se tiene allí. Si el documento tiene tres dígitos y tiene un separador, ¿sí? Y un documento por default en caso de que pues, no llegue a seleccionarse uno de acá, ¿sí? Normalmente también se puede acá. El estado de un documento, si no se ha clasificado allá, él toma el valor de acá, ¿sí? Entonces ahorita les voy a mostrar esta parte de comerciales, ¿sí? Lo mismo, yo configuro el tipo de documento que creo que nazca, con el que quiero que nuestro sistema crea el documento, qué clase de documento necesito que cree, tengo factura de entrada al almacén y la entrada desde orden de compra y quiero que nazca o aprobado contabilizado o en elaboración para mi gestión posterior cuando el documento aparezca en el EDP. Tenemos desde comercial directo, que estará habilitado pronto, la entrada de compra directa, es decir, que no tendría como referencia la orden de compra y pues pueden crear el documento también en cualquiera de los estados. ¿Sí? Ahora, el de financiero, ¿sí? Que tendría, queramos, yo creo por lo menos en mis ejercicios, en financiero con el tipo de documento CSS, que es el que vieron allí en la prueba, y tengo en financiero existe la orden de compra, factura de compra desde orden de compra, ¿sí? Igualmente, lo mismo para este y para el documento que es directo. Puedo elegir o puedo variar entre ellos. Sí, si yo quiero de pronto para directos crearlo por otro tipo de documento, tienen toda la libertad para poder hacerlo. ¿Listo? Eso en esta parte es un tema muy sencillo y como les digo, pueden andar un poco más en el manual interactivo. Ahora, hay algo aquí que agregamos, que es el sistema de regla simple que les hablaba al principio. En el sistema existe el proceso de centros equivalentes, que es la clasificación de los centros de operación de manera automática. Es decir, en este caso, por cada NIT que le reciban, ustedes pueden decidir rápidamente a qué centro de operación deberían de asignarse y el sistema simplemente aquí les va a ir mostrando cuáles de los documentos que ustedes recibieron, cuáles NIT de esos documentos no tienen configurados para un centro de operación para que los agilicen y los creen de esta manera, ¿cierto? Pueden buscar inclusive a través de este buscador, este filtro, para si lo quieren identificar. Ahora, lo que está registrado se va a ir visualizando acá y se va paginando lo que tenga. Y si de pronto no han recibido ningún documento de este proveedor y quieren parametrizarlo de manera anticipada, pues pueden hacerlo de manera directa en el campo de nuevo. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Cada vez que llega un documento, va a revisar cuál es el NIT y se va a ir a reclasificar al centro de operación que esté relacionado. Entonces, cuando vemos a los centros de operación en esta lista, espero que algunos ya hayan interactuado con esta parte, tenemos, digamos, las columnas que se visualizan acá y hay una muy relevante que es esta, que es el centro equivalente de EDP, ¿sí? Y quiero que se note algo muy importante y es que los centros equivalentes de EDP se repiten, pero los que están de centros de operación que pertenecen a la plataforma no lo hacen, ¿sí? Esto porque ustedes son libres de crear centros de operación hasta el momento, los que ustedes necesiten para que su flujo sea
tal cual lo requieran, y le asignan qué centro de operación debería de gestionar cuando necesita hacer un proceso, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría si ustedes dicen, es que esta persona me reporta facturas a Cali, a decirlo así, pero a veces también lo hace a Bogotá y yo tengo en el NIT que utilice centros de operación? Hay una posibilidad para esas excepciones que un usuario máster pueda reasignar el centro de operación de un documento y un centro de costos si así lo desea, ¿cierto? Para esas excepciones donde necesita trabajar. Y hay hay un bonus adicional que el tema de administración para un sistema de reglas mucho más robusto, ¿sí? Entonces, aquí se analiza la información, ¿sí? Para que se hagan operaciones automáticas, ¿sí? Que ya vieron cómo se hace el tema de invoicing, ya él gestiona, hacemos los detalles. Entonces, ustedes pueden crear reglas, que ese tema tiene un alcance muy amplio, para evaluar campos, ¿sí? Esos campos nosotros tratamos de siempre ir creciendo para que tengan ustedes más capacidad de tomar decisiones y configuraciones. Y en este momento tenemos proveedor tipo documento, total del valor de la factura, forma de pago, impuestos. Entonces, yo puedo decir si la forma de pago del documento, capturada en el documento, a través de un operador que me deja desde igual, desde diferente, mayor, menor, mayor igual, menor que o menor igual, contiene, existe y está en una lista para yo mandar varios, ¿cierto? Yo puedo configurar esto, darle el valor a cruzar y decirle qué hacer cuando cumpla con esa validación. Entonces, el sistema tiene algo que se llama las actions, ¿sí? Este punto tiene 4 opciones. La primera es aceptar un documento, ¿sí? Si yo le pongo una condición, el sistema lo que va a disparar, perdón, es una regla automática de aceptar el documento y esto significa que automáticamente generaría el primero y el segundo evento, ¿sí? Y finalmente el tercero, donde pues, se deja un mensaje explicativo para que el registro tome esta información de dónde viene esta regla, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasaría si se cumple? Yo puedo hacer que salte a otra regla de manera específica, así que yo puedo concatenar un disparador, un action que genera un disparador hacia otra regla para que evalúe otra cosa, otro aspecto y genere una acción adicional. Ahora, ¿qué pasaría si no se cumple? Yo la puedo decir que salte, si no cumple con esa condición, salte a otra regla, ¿cierto? También puedo hacer lo mismo. Y finalmente, si no, bueno, no finalmente, tengo otro parámetro, es si yo no cumplí con esta regla, decirle que haga otra cosa. Entonces, un caso muy fuerte es que si yo le digo si no es este NIT o si no es forma de pago X, entonces no la acepte, sino que vaya y rechácela. Por ejemplo, ¿sí? Yo puedo decir rápidamente esto. Tenemos el tema de los rechazos, que pide un motivo de rechazo por normativa, lo que se debe reportar hacia la DIAN. Eso lo haría de manera masiva en cada documento que recibe, si la regla de cumple, lo dispararía. Nosotros tenemos la generación de documento, que este va a tener un ajuste para poder permitir la reclasificación de documentos, ¿sí? En este momento tomaría la de globales para poder generar el documento, ¿sí? La intención pues, es podamos seleccionar acá qué documento se crearía, ¿sí? Probablemente de manera automática o decirle simplemente que no, que no valide las reglas, o sea, que lleguen las reglas, perdón, cuando lleguen las validaciones, no me pida confirmación, sino que cree el documento de manera directa, que es hasta el que tenemos acá. Y la reclasificación de, digamos, un segundo nivel. Yo puedo hacer la reclasificación de centros de operación teniendo en cuenta algunos otros aspectos que ustedes pueden decir. Importante y que agregamos recientemente fue la ciudad. La ciudad nosotros la capturamos por un código, ¿sí? Que es el código que la DIAN establece para no tener que comparar textos ni detalles que no estén escritos de la manera que necesitamos validar. Así que los códigos son nuestra herramienta más fuerte para que el match sea mucho más coherente. Ahora, tenemos un punto muy importante y si se quiere no, yo puedo limitar esa regla a una clase de documento. Es decir, que yo puedo agregar aquí factura y dos puntos y el sistema ya me toma ese proceso, ¿sí? Es decir, que solamente cuando sea clase de factura va a aplicar esta regla y llega la condición y el resto. Ahora, yo también puedo parar, a pesar de que tenga estas operaciones, yo puedo decirle que si llega acá, se detenga por X razón, ¿sí? Así tenga un salto, se detenga, porque, pues digamos, para agregar un control adicional, si quieren, digamos, detener esta operación, a que no siga, porque si no se sigue, yo le estoy diciendo, si cumple, vaya a un salto o no haga nada.
pero lo que él va a hacer si yo no le digo para dónde va es pasar de manera secuencial de la primera a la segunda, a la tercera, a la cuarta, hasta verificar cada una de ellas. Ahora, tienen una opción aquí a la derecha que les permite simular la operación antes de guardar la regla. ¿Por qué? Porque mientras reciben documento, el sistema toma decisiones y les va a decir, venga, si usted guarda este cambio, de una vez aplica, pero ustedes a veces se requiere probar que lo que yo estoy cambiando realmente me genera el resultado que yo espero, ¿cierto? Entonces yo le digo a la simulación que me registre la prueba, o sea, que me haga la prueba de lo que le mandé aquí. Si cumple, pues él me va a decir que cumpla, qué regla cumplió. Dice que pues esta prueba igual. Yo no he guardado cambios de manera interna, ¿cierto? Entonces él me dice, ah, bueno, mira, esto que yo estoy tratando de probar, sí se cumplió y pues puede avanzar. Con esto ya puedo darle guardar y el sistema empezaría a aplicar ya de manera global. Bueno, sí, Laura, para finalizar ya, el último detallecito que sepan es que los usuarios cuando necesiten hacer una edición, pueden determinar si su usuario, a pesar de que ve recepción, ve facturación electrónica invoicing, que son las opciones, dependiendo del rol que les mencionaba anteriormente, que limitaría únicamente a los usuarios regulares y al supervisor si no tiene esta opción, ¿sí? Ahora, yo no puedo tener invoicing sin tener recepción, entonces por eso no se deja activar hasta que esté activo recepción. ¿Listo? Ese es mi último detalle que quería mostrarles en esta parte y bueno, espero que haya cumplido con muchas de sus expectativas, con todas realmente. Y pues yo creo que ya abramos espacio para las preguntas, que tenemos un tiempito. ¿Sigues digitando facturas manualmente? Con Ciesa Invoicing, convierte automáticamente tus facturas electrónicas en registros contables dentro de tu ERP. Un motor inteligente que recibe, valida y transforma facturas electrónicas en transacciones automáticas. Optimiza tu operación financiera. Procesa facturas sin digitación manual. Valida información en línea. Integra con órdenes de compra sin reprocesos. Gestiona gastos recurrentes fácilmente. Mantiene tu contabilidad siempre al día. Ciesa Invoicing. Haz que tu proceso sea tan digital como tus facturas. Bueno, hola, buenos días. Vamos a iniciar con nuestra sesión de preguntas. Hemos recibido muchísimas preguntas durante el webinar, entonces las preguntas que por tiempo no alcancemos a responder durante este espacio serán respondidas posteriormente por correo electrónico. Jefferson, una de las dudas que más se ha repetido es qué pasa si no existe una orden de compra o documento base. ¿Es obligatorio que la factura esté asociada a una orden de compra? Sí, como les mencionaba, sé que esa es una de las preguntas recurrentes, pero como vieron, el sistema puede gestionar de manera directa el documento si realmente no lo necesitan o colocar la información en caso de que no se haya reportado cuando se recibió el documento. ¿Sí? Entonces, claramente pueden corregirlo o simplemente hacer un documento directo no basado en él. Ok, si yo tengo CIESA Enterprise, pero no utilizo el módulo de órdenes de compra porque se manejan manuales, ¿existen otros mecanismos para lograr el flujo completo? Sí, la creación de los documentos directos que no referencia a la orden de compra como está, que está abierto el documento financiero, ¿sí? Y el documento comercial estará prontamente disponible para poder crear entradas de manera directa. Entradas. Llegado el caso, la factura es la suma de varias órdenes. ¿Cómo se genera el documento? La factura solo puede referenciar una orden de compra. En el modelo actual solo está cruzando una. Podría hacer una parcialidad, ¿sí? Hay modelos de operación, pero en el momento solo sería de la relación de uno a uno. Si se necesita anular algún documento porque quedó mal elaborable, ¿esto se puede realizar? Eh, yo, bueno, cuando el documento se ingresa en la plataforma, actúa como cualquier otro documento que se haya hecho a mano. La información que se hace aquí es, digamos que no le toque digitar ningún dato, pero puede gestionarlo de la misma forma como lo haría si el documento quedó erróneo. Entonces, sí. Ok. Si la empresa tiene facturas recurrentes,
pero una va a un centro de costos y la otra es diferente. ¿Debo crear una equivalencia para cada uno? Eh, este tema es importante porque la facturación recurrente hablaba un poco del tema de automatización, ¿no? Y eso depende de cómo ustedes definan las reglas que les mencionaba, una básica y una compleja. Y la compleja es la de los detalles que vieron al final. Y la básica es por NID, ¿sí? Que ustedes pueden decir simplemente que el documento no se cree si no hay una regla que dispare automáticamente la creación del documento, sino que yo gestione automáticamente la creación previo a modificar el centro de operación o el centro de costos que quiero afectar, ¿sí? Recordemos que la información que se relaciona son los centros de operación. Si hablamos de centros de costos, probablemente sea la recurrencia en documentos, los financieros que vimos, donde se digita alguna información. Actualmente esa información se edita manual, así que podría cambiarla en el caso que lo necesite. ¿Sí? Más adelante el sistema va a ir aprendiendo, les va a ir sugiriendo hasta que finalmente automatice la toma de decisiones y ya no les pida información para crear un documento, inclusive directo. Para los que somos on-premise, ¿debemos adquirir si esa conecta? Bueno, hay dos preguntas. Entonces, lo primero es que hay una limitación en el tema del uso de este producto en clientes on-premise, ¿sí? Hasta el momento se restringe la conexión o el uso solamente para clientes SBS, SaaS o PaaS, ¿sí? O sea, nube. Ahora, si el cliente igual cumple con la primera condición, que sería hacer de modelo nube, eh, la compra del componente Conecta o CISAHAT actualmente no es necesaria, o sea, el sistema se habilita para nosotros y no es un producto que se venda, digamos, o se entregue al usuario que compró solamente CISA Invoice. Si el usuario ya lo tenía, bien, pero no es un producto que se compre o que se enganche como paquete con CISA Invoice, no, de ninguna manera. Las facturas de importación de proveedores del exterior que no son electrónicos, ¿cómo se validarían? Digamos que este flujo viene con documentos electrónicos. Creo que ese proceso deberían de crear un documento soporte, ¿cierto? De momento. Y ese documento, pues digamos, no entra dentro del flujo de la recepción. Ok. Cuando se cruzan los documentos, orden de compra versus factura, si encuentra diferencia en costos por encima y que en este caso les realizamos notas al probador por mayor valor cobrado, ¿cómo sería el proceso? Ese escenario nos lo han consultado previamente y de momento hay una restricción que te impide crear el documento si supera el valor de la orden de compra, ¿sí? Existe un escenario en el que lleguen dos facturas, ¿sí? Una factura parcial y luego una segunda factura parcial que supere el valor. El sistema, como no hace una confrontación directa, sino con la orden de compra, no sabe si existió previamente un documento creado que cruzó la orden de compra. Entonces te la dejaría crear siempre y cuando la regla del negocio propia del ERP permite ese tipo de acciones, es decir, cumplir una orden de compra por encima de lo que se había solicitado. ¿Sí? Con la tema, estamos tratando de evaluar, digamos, ese escenario para abrir, digamos, una puerta y decirle que de todas maneras, a pesar de que el valor esté por encima o la cantidad, sea una restricción para hacerlo de manera automática, sí, pero que bajo una acción humana permita continuar ese proceso, ya delegando la posibilidad de crear el documento o no a las reglas o configuraciones propias del ERP. Es decir, que el ERP, si permite ese tipo de operaciones, crear una entrada que supere la orden de compra que referencia, si él lo permite, el sistema entraría. Si no, pues nos generaría un error precisamente en la parte que él intenta crear el documento diciéndonos específicamente eso. No se puede crear documento por X razón. Ok, nosotros tenemos el servicio en servidor físico. ¿No funcionaría este servicio? Sí, sí, es un tema on-premise, entonces no cumpliría con el requisito que en este momento sí está entregando a los sus clientes, ¿sí? Deben de ser nube. ¿Cómo contabilizan notas de devolución? En el momento no se tiene el alcance de notas. Es probable que se incluya algún proceso para notas, pero de momento no está dentro de lo que está funcionando de hoy. Si el proveedor tecnológico de la factura es diferente a Ciesa, ¿cómo se maneja? ¿Se pueden realizar cargas de factura masiva?
Bueno, ahí hay un punto importante y es decir, hay que separar las cosas. Primero hay un requisito relevante, es que deben de tener a CIESA como su proveedor de recepción. ¿Sí? La DIAN permite más de uno realmente, así que pues si lo ven conveniente podrían tener a CIESA como un adicional, si lo ven. Creería que no sería como digamos pues tema, pero ya es decisión de ustedes. Ahora, la información debe recibirse o cargarse a través de la plataforma, es decir, que debemos de estar con nosotros. Si la factura fue emitida por un cliente, pues es muy probable que ese proveedor no seamos nosotros, no hay problema. Lo digo porque puede que la pregunta esté basada en eso. Entonces, primero, debe de tener contratado con nosotros el servicio de recepción básica para poder llegar a adquirir el segundo servicio que sería el de Voice, ¿sí? Eso para que nosotros tengamos, o ustedes puedan inclusive ver las facturas que reciben y que realmente podamos procesarlas, porque si no, no tendríamos la visual de esa información, ¿sí? Que es la base para crear los documentos. Por ende, pues, espero haber respondido la pregunta. Bueno, entonces aquí quieren aclarar con lo del servidor físico, si somos cliente servidor y no si esa nube, entonces no nos aplica. De momento no se aplica, no, solo nube. ¿Se puede generar el registro de la factura desde una entrada y no desde una orden de compra? No, el documento que se cruza es la orden de compra, pues teniendo en cuenta que es el documento que se utiliza como estándar de la facturación electrónica. El XML tiene un campo específico que se llama Order Reference, que relaciona la orden de compra. ¿Sí? Sé que existen unos adicionales, pero no se utiliza la entrada, digamos, para este flujo. Como base, no. Lo que sí sé, perdón, pero hay un punto importante ahí que yo mencioné, y es que tú puedes crear una factura desde una entrada de compra, pero la orden de compra debe existir, ¿sí? Y debe haber creado la entrada previamente para que el sistema permita hacer una factura basada en lo que está en la entrada. Dice, ¿cómo hago para que desde el módulo financiero enviar la factura en elaboración para aplicar impuestos? ¿Cómo dice? Bueno, como vieron, digamos, lo expliqué un poco al final, el sistema tiene la funcionalidad de poder crear el documento en elaboración para poder editar esos temas adicionales que ustedes crean que deben de calcular de forma manual. Uno de los escenarios que siempre nos han puesto es el tema de las retenciones, y es por eso que se incluye allí. Los impuestos, cuando se hace de manera directa, como vieron, él toma esa referencia, solo hay que decirle que ya impuesto es para que pueda registrar en el sistema cuando se crea. Ok. Bueno, creo que informan que hay muchos temas de pricing, de costos. Eso digo, no les puedo compartir esa información. Ya creo que esa información, esos detalles, ya lo tendrían que hablar con sus comerciales asignados, ¿sí? Para que ellos les den los detalles, todos los temitas adicionales, los costos de operación, pues que ya ellos clasifiquen para cada uno de ustedes. Hay un estándar, pero pues digamos esa información no la tengo para compartirla acá. Bueno, Betsy, creo que ya respondimos las preguntas. Sí, digamos que las personas que tienen unas preguntas más puntuales las vamos a estar respondiendo por medio de correo electrónico. Asimismo, el tema de los costos que se generarían, también las dudas acerca de dónde se manejaría la plataforma, esas las estaríamos respondiendo por correo electrónico, ya a cada persona pues, que nos ha preguntado. Listo. Bueno, a todos les agradezco mucho, mucho gusto, aparte a los que de pronto no me distinguen, los que en algún momento no hemos tenido contacto, pero pues les agradezco la atención y espero poder haber respondido las preguntas que hicieron y poder haber cumplido con todo el escenario o la operación que ustedes ven. Espero, digamos, de cierta manera que nos podamos poner en contacto o que este producto llegue a sus sistemas, ¿sí? Para que
puedan ver el potencial que realmente tiene. Vale, muchísimas gracias a todos. Que estén muy bien. Hasta luego. Listo. Hasta luego.